Listo. Enrique VIII. Bueno, esta es una historia que ya vamos terminando Inglaterra. Ya estamos terminando Inglaterra. Hemos comenzado desde los tiempos de los celtas, avanzado por la historia, pasando por los anglos, por los sajones, por los jutos, por los vikingos, más adelante por los normandos, la formación del Estado Nacional. Hemos estado tocando un poco acerca de Francia, tocamos también, por supuesto, hoy vamos a tocar algo de España, y vamos a hablar definitivamente en Enrique VIII tocaremos acerca de la reforma, tocaremos acerca del anglicanismo o la Iglesia Reformada de Inglaterra, y les presento entonces a Enrique VIII, nuestro personaje de esta noche. Retomemos un poquito, habíamos estado conversando en la clase anterior y eso ustedes lo recuerdan porque pues, tuvieron que haber visto el video para poder resolver su evaluación, su examen. Habíamos terminado con esta historia, la Guerra de las Dos Rosas, una guerra civil muy fuerte entre la casa Lancaster y la casa York. Y habíamos alcanzado también a mencionar a Ricardo III, les había mencionado también que se hizo muy famoso Ricardo III gracias a que Shakespeare lo llevó magistralmente a sus obras. Y hay un caballo allí para recordarles que Ricardo III fue un tipo realmente malo. Dentro de los personajes malos de Shakespeare, que hay muy malos, está Ricardo III, que es el más malo de lo peor que podamos tener en personajes en Shakespeare. Un personaje que no temía matar niños y hacer una cantidad de componendas y traiciones con el fin de quedarse en el poder. Al final, en una de estas batallas, va perdiendo, pierde la guerra y, y le ofrecen un caballo para que logre escapar, y él entiende que él no quería escapar. Dice, bueno, yo voy a morir y voy a morir como rey, de manera que eh, mi, mi corona no vale un caballo. Es una de sus frases célebres allá en Shakespeare. Bueno, Ricardo III en esta guerra civil, y al morir él, muere también toda la sucesión de los Lancaster. Los Lancaster se quedan sin línea sucesorial y entra entonces a gobernar la casa Tudor, la línea Tudor. Y la línea Tudor entra con Enrique VII. Enrique VII encuentra un país, como ustedes acaban de ver, un territorio, como ustedes acaban de ver, que ha salido de un enfrentamiento con Francia muy extenso. Después de ese enfrentamiento con Francia se metieron en una guerra civil también muy larga. Han tenido todas las cantidades de dificultades que han podido tener pues como sociedad. De manera que Enrique VII encuentra eh, un territorio muy desorganizado, empobrecido, con muchas dificultades. Y el gran logro de Enrique VII, que es un excelente rey, es un gran rey, pero es un gran rey que termina siendo opacado por su hijo, porque las acciones de su hijo son las que llevan más a la novela, a la ciencia ficción, a la dramaturgia, al cine. Y Enrique VII, a pesar de ser un gran y un excelente rey, que logra estabilizar Inglaterra, que logra reunificar a Inglaterra, logra nuevamente fortalecerla en su economía. Pero pues sí, estas cosas no dan tanto como para los bestsellers, por eso no es tan famoso ni tan conocido Enrique VII, a pesar de la gran labor que hizo al frente de Inglaterra. Y Enrique VII tiene dos hijos, uno de ellos Arturo. Recuerden, Arturo es nombre de reyes ingleses. Evidentemente este no es el rey Arturo del cual les conté la historia, es otro Arturo, Arturo el hijo de Enrique VII.
Este Arturo es el hijo mayor de Enrique VII. Y hay otra, aquí estamos hablando, y quiero de pronto no sonar un poco brusco con esto, pero los matrimonios en esta época no son porque, porque uno se enamora del otro. Eso no tiene aquí absolutamente nada que ver. Los matrimonios en esta época, y seguramente no solo en este país, sino en muchos países, y seguramente no en esta época, sino en muchas otras épocas, se hacen por conveniencia y por poder. Y aquí hay algo fundamental, y es que el matrimonio logra alianzas políticas, logra sumar territorios, logra fortalecer ejércitos. Los matrimonios se hacen para eso, se hacen para fortalecer ejércitos, para fortalecer reinos, para sumar alianzas y para dejar herederos, por supuesto, porque si no, ¿cuál es la gracia de un matrimonio aquí entre reyes? Tener herederos y poder mantener la línea sucesorial para que, por ejemplo, no pasara como pasó hace un momento con la casa Lancaster, que falleció Ricardo III sin descendencia y se pierde esa línea sucesorial y entra la casa Tudor, que es la que estamos viendo en este instante, los Tudor. Entonces, Arturo, que es el mayor, el hijo mayor de Enrique VII, pues hay que casarlo con alguien que fortalezca a Inglaterra y lo van a casar con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es un personaje fundamental acá, es la hija ni más ni menos que de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla. Entonces, perdón un segundo que voy a apagar esto. Nunca me ha pasado, siempre lo apago, pero bueno, ya, listo. Entonces decía, hay que casar a Arturo, que es el mayorcito, ¿cierto? Casarlo con alguien que fortalezca el reino, entonces lo van a casar con Catalina de Aragón, hija ni más ni menos que de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Entonces estamos hablando de los duros de España. Y se va creando acá una alianza interesante entre Inglaterra y España para fortalecerse, porque es que Francia en este instante estaba cogiendo demasiado vuelo, ya ustedes cuando vayamos a tocar la historia de Francia, pero ustedes acaban de ver en la clase anterior cómo Francia por fin logra quitarse de encima todo lo que pasaba con Inglaterra y comienzan a fortalecerse y se convierten en Estado Nacional, por supuesto, y comienzan a tomar una gran fortaleza a nivel internacional. Entonces, Inglaterra, pues debilitada con tantos problemas internos que tenía, decide Enrique VII hábilmente casar a Arturo con Catalina. Pues Catalina viene siendo familiar ni más ni menos que de Carlos V. Carlos V es el sobrino de Catalina de Aragón, porque Catalina tiene una hermana. Catalina tiene una hermana que se llama Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Entonces, Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso, que era el heredero del trono de Habsburgo. Repito, Catalina tiene una hermana que es Juana la Loca. Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso. El hijo de ellos dos, de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, es ni más ni menos que Carlos V de España, Carlos I de Alemania, que es el mismo personaje, que viene siendo sobrino de Catalina de Aragón, puesto que Catalina y Juana eran hermanas. Entonces Carlos V, que es el mismo Carlos I, es sobrino de Catalina de Aragón. Y esto es importante para la historia, por eso me estoy deteniendo acá, para que quede bien claro por qué. A Juana le llamarán, luego hablaremos de Juana, Juana la llamarán Juana la Loca porque termina enamoradísima de Felipe. Y hay uno de esos amores extraños, amores contrariados de los que siempre uno encuentra por ahí en la historia. Hay en las historias familiares, pero también en las historias de los países. Entonces ella termina pues enloqueciéndose por Felipe, seguramente porque era muy hermoso. Felipe el Hermoso le decía. No tengo ni idea por qué bueno, hay unas explicaciones de por qué se volvió loca, pero lo cierto es que terminaron diciéndole así Juana la Loca. Pero Juana la Loca ni más ni menos que la mamá de Carlos V. Carlos V es el emperador de España, el emperador de lo más grande de España.
Y cuando estamos hablando ya de Carlos V, porque todavía hemos hablado de España, cuando comencemos a hablar de España, nos vamos a dar cuenta de la grandeza de este personaje, Carlos V, Carlos I, porque es que es el emperador del que se decía, de cuyo imperio, en cuyo imperio no se ocultaba el sol. Porque era tan grande, llegó a ser tan grande el imperio de España, cuando ya ellos llegan acá a América y además llegan a las Indias, o sea, ellos viajan por todas partes y conquistan todo y se apoderan prácticamente del mundo. Y se dice que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol porque era tan extenso que la tierra iba girando y en algún punto siempre donde estaba el sol tocaba tierras de Carlos V. Una cosa impresionante. De ese tamaño es este Carlos V. Y además Carlos V estamos diciendo, pues que es español y recuerden ustedes que en España no se presentó la reforma, en España no hubo reforma, España siempre ha sido ultra católica. Y esto tiene que ver, también este dato tiene que ver con lo que vamos a ver en un ratico. Entonces, ya teniendo claro quién es Catalina de Aragón y quién es el sobrino de Catalina de Aragón, entonces nos devolvemos allá a Arturo, el hijo de Enrique VII, que se casa con esta Catalina, pero Arturo se muere joven. Y como Arturo se muere joven, pues por ahí no iba entonces la línea sucesorial y aquí comienza a enredarse un poco el tema porque pues no podía dejarse perder la línea sucesorial que llevaba desde Enrique, iba surgiendo desde Enrique VII. Pero Enrique VII tiene otro hijo, que es Enrique VIII. Recuerden que estamos hablando de la casa de los Tudor, Arturo de Tudor, Enrique VII de Tudor, y aquí llegamos entonces a Enrique VIII de Tudor, y se muere Arturo, pero también se muere el papá, se muere Enrique VII. Entonces se muere Enrique VII y queda Enrique VIII, que es el que está aquí abajo, tiene como un traje amarillo. Y llega al gobierno, llega a ser rey a los 17 años. Imagínense ustedes a los 17 años en el trono de Inglaterra. Y pues el trono de Inglaterra a los 17 años asusta al más bravo de los bravos y por supuesto que asusta también a un muchachito de 17 años que apenas acaba de llegar a semejante poder que se está formando y que Enrique VII, el papá, había logrado consolidar un gran poder, consolidar su, su, influencia militar, su influencia económica, y en ese momento llega Enrique VIII con 17 añitos a ser ni más ni menos que el rey de Inglaterra. Una cosa que realmente era muy complicada. Pero bueno, recordemos que Catalina entonces se quedó viuda, y pues siendo viuda Catalina, pues ¿qué vamos a hacer con Catalina? Si Catalina para casarse con Arturo, había de España habían enviado una dote jugosísima, una plata muy grande para casar a Catalina con Arturo. Y bueno, eso no era negocio, ponerse a devolver la plata ni devolver a Catalina, había que hacer algo y entonces toman a Catalina y la mandan a un convento. Y cuando Catalina se casó con Arturo, pues era una muchachita muy bonita, era bonita, bien agraciadita, pero la mandan allá para el convento y el convento termina haciéndole mella a cualquiera también y por supuesto que le hizo mella a Catalina ya metida dentro de las paredes frías de un convento y que pues al final pensaron qué vamos a hacer con ella y Enrique VIII pues acaba de llegar a la corona. Igual de todas maneras Catalina estaba destinada para ser reina, pues ya fuera con Arturo, entonces pues venga, traigamos a Catalina, saquémosla de allá donde está encerrada y casémosla con Enrique. Entonces de ahí se casa Enrique VIII con Catalina de Aragón, que evidentemente era una mujer pues mayor, que tenía más experiencia, y Catalina cumplió una función en ese instante, y es una mujer de cierta manera experimentada en cosas de gobierno, y Enrique, pues les insisto, un muchachito de 17 años que no tiene ni dónde estaba parado, entonces comienza a recibir las instrucciones también de Catalina y de la corte, y eh, pues el gran problema de Enrique VIII, la responsabilidad de Enrique VIII era que tenía que tener hijos, porque si no tiene hijos, pues ¿qué hacemos? Se acaban los Tudor, así como se han acabado los Lancaster. Entonces aquí tocaba tener hijos, eso era prioritario para poder seguir manteniendo la, la línea dinástica. Enrique se casa con Catalina, ya les insisto, una mujer mayorcita para él, pues no le llamaba mucho la atención,
y bueno, con ella comienza a aprender a gobernar y tienen un hijo. Bueno, realmente no es un hijo, es una hija. Entonces es María Tudor. Y aquí viene el primer problema. O sea, ¿cómo hacíamos? Si la línea sucesorial era por varones, no por niñas, no por mujeres. Entonces, y Catalina lo que le da es lo que le da es una hija. Entonces ya, pues, en este tiempo, Enrique VIII ya ha venido aprendiendo un poquito el arte de gobernar, ya va sabiendo un poco cómo son las cosas, ya no se deja creer tantos cuentos de sus cortesanos, ya va tomando autoridad y, y además completamente desencantado porque Catalina no es capaz de darle un hijo. Y si no le da un hijo, pues entonces, ¿qué pasa con la línea sucesoria? Se nos acaban los Tudor. Entonces, ¿para qué esa alianza? ¿Para qué una alianza matrimonial que no sirvió? Finalmente no sirvió. Por aquella época había un cargo muy importante que eran los cancilleres o el Lord Canciller. El Lord Canciller era un personaje que tenía muchísimo poder. Prácticamente el Lord Canciller gobernaba. Pero el día que no le gustaba lo que hacía el Lord Canciller al rey, pues el rey quitaba al Lord Canciller. Y casi siempre el Lord Canciller no se quitaba de buena forma. Entonces corrían las cabezas de los Lord Cancilleres. A María Tudor, la hija de Catalina, más adelante le llamarían María la Sanguinaria. Yo les alcancé a mencionar también acerca de que existe una bebida, una especie de cóctel que se llama Bloody Mary. El Bloody Mary tiene que ver con esta mujer, María Tudor. El Bloody Mary, María la Sanguinaria. La Sanguinaria porque se volvió una experta fanática en matar cristianos, María Tudor, católica, y persiguió a los cristianos de una forma realmente sanguinaria. Imagínense, se ganó semejante sobrenombre, María la Sanguinaria. Pero bueno, luego retomamos esa historia. Entonces aquí tenemos un inconveniente y es que Enrique VIII dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con Catalina? Esta mujer ya está como mayorcita para mí. Aparte de eso, yo ya tengo aquí cierta experiencia en gobierno y no es capaz de darme un hijo heredero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo qué puedo hacer con esta mujer? Aquí me está como complicando la vida. Es el pensamiento de, de Enrique VIII. Y aparece por ahí, ni más ni menos, una mujer que se llamaba Ana Bolena. Ana Bolena era una mujer que estaba ya en la corte, muy linda Ana Bolena, una mujer alta, esbelta, preciosa, de piel muy blanquita, como le gustaban a Enrique VIII. Tenía sus ciertas preferencias, pero Enrique VIII ya había estado en algunas andanzas con la hermana de Ana Bolena, que se llamaba María Bolena. Entonces, bueno, porque le conocemos esposas a Enrique VIII, pero Enrique VIII no solamente andaba con sus esposas, tenía amantes por un lado, por el otro, entonces en uno de esos enredos se había metido con María Bolena, que es la hermana de Ana Bolena, y después de que ya había pasado rato con ella, entonces decide como desechar a María Bolena y ahora comienza a fijarse en la hermana y Ana Bolena pues dice, bueno, pues conmigo sí no va a pasar lo mismo porque ¿cómo así? Entonces eh, no me van a coger ni me van a llevar a la cama y enseguida me van a desechar. Aquí Ana Bolena es una mujer muy inteligente, decide administrar el más profundo deseo de la pasión de la historia de la humanidad y decide pues que como que sí hace visitas a Enrique y entonces sí le acepta los regalitos y de pronto le muestra los tobillos, pero de ahí no pasa y Enrique VIII se va volviendo loco por Ana Bolena y quiere casarse con Ana Bolena y además se le juntan las dos cosas, el deseo por un lado de Ana Bolena y la segunda cosa pues es que como eh, Catalina no podía darle hijos, no le daba hijos, entonces él quiere resolver el tema aquí por este lado. Pero pues evidentemente él no podía divorciarse de Catalina porque pues si quién le iba a dar el divorcio si eso no existía. Bueno, tenía que hacerlo Papa, por supuesto. Pero él comienza como a maquinar aquí el tema
y a decir, bueno, yo quiero separarme de Catalina. Y en esa época había un canciller que se llamaba Thomas Wolsey. Wolsey. Thomas Wolsey es el canciller, la persona que le habla al oído a Enrique, es el personaje del gobierno. Y él conocía parte de la historia, pero no toda la historia. Él no conocía la historia que incluía a Ana Bolena. Conocía la intención de Enrique VIII de divorciarse de Catalina, pero lo que imagina Wolsey es que lo que va a ocurrir, él piensa que lo que Enrique VIII quiere hacer es unirse con Francia. Esto parece un poco loco lo que le estoy diciendo, ¿cómo así que unirse con Francia si se han venido matando durante tanto tiempo y son los archienemigos que ya hemos venido contando? Sí, pero es que España está cogiendo un vuelo impresionante, ya España, ahora yo les estoy contando unas historias aquí en minutos, pero aquí están pasando décadas, y en esas décadas es cuando ya estamos hablando de la creación de este famoso imperio donde no se oculta el sol, y la aparición ni más ni menos que de Carlos V, que era pues el supremo emperador, o sea, era emperador, ni siquiera rey, era emperador. A ese nivel había llegado el poder de España en aquel tiempo. Entonces a Tomás Wolsey le parece formidable que Enrique VIII se separe de Catalina de Aragón, porque él piensa que va a buscar una alianza con Francia. Lo que él no sabe es que al rey le está gustando Ana Bolena y que quiere casarse con Ana Bolena. Eso era algo que no conocía él. Y además, Enrique VIII tiene en su mente, conoce este pasaje del Levítico, en el que dice que el que tomare a la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió y sin hijos serán. Entonces él comienza a pensar que esa es la razón por la cual él no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque él se casó con la esposa de su hermano, con Catalina de Aragón. De manera que él siente que sobre él recae la maldición y que por esa razón es que no puede tener hijos. Entonces hay como que también se van uniendo todas estas cosas y él decide pues separarse, divorciarse de Catalina. Además está ahí el tema de Ana Bolena y bueno, les insisto que una cosa se une con la otra. Francia no se había aliado con España, Francia estaba haciendo resistencia también al poderío español, de manera que una alianza de Inglaterra con Francia le beneficiaría mucho a Inglaterra, por supuesto, y ese era el pensamiento del canciller visto desde su punto de vista político, que nada tenía que ver con el punto de vista de lo que allá secretamente estaba pasando en la mente de Enrique VIII. Teniendo esto claro, entonces vamos a entender qué es lo que pasa aquí con Ana Bolena. Resulta que quien definía el divorcio en ese instante era Clemente VII. Clemente VII era el papa que estaba vigente en aquel momento. Luego hablaremos de las historias de los papas y de las perversiones de muchísimos de ellos. Pero por ahora estamos aquí con Clemente VII. Pero Clemente VII, siendo papa, no le iba a dar el divorcio a Enrique VIII. Acuérdense ustedes que estaba casado con Catalina de Aragón, y Catalina de Aragón ni más ni menos que era la tía de Carlos V, Carlos I, que era el emperador bastión del catolicismo del mundo que existía en aquella época. O sea, era algo que no iba a hacer Clemente VII, no le iba a dar el divorcio a Enrique VIII. El tema hasta ahí va pues un poquito enredado porque Enrique VIII no tenía cómo resolver esta situación que se le estaba presentando. Listo. Vamos a avanzar un poquito y les voy a presentar a este otro personaje que está al lado izquierdo de su pantalla, Tomás Cromwell. Hay otro Cromwell que va a aparecer más adelante, que se lo mencionaré más adelante, que también es muy importante, muchísimo más importante que este, por supuesto. No confundir a este Tomás Cromwell con el otro Cromwell que vamos a ver más adelante. Estamos hablando de Tomás Cromwell, secretario de Estado de Enrique VIII. Y Tomás Cromwell ya había escuchado acerca de la reforma
y le cuenta a Enrique VIII que hay unos príncipes alemanes que han venido desconociendo el catolicismo y que han venido desconociendo al Papa, que el Papa no es lo único que existe, y comienza a explicarle que hay unas razones por las cuales se está desconociendo al papado, y es que las razones principalmente es que están actuando en contra de lo que dice la Biblia, y la Biblia es fuente de autoridad. Entonces, al los papas estar actuando en contra de lo que dice la Biblia, pues sencillamente tiene derecho a desconocerlos, y esta idea le suena genial a Enrique VIII. De manera que encuentra la justificación para terminar desconociendo la autoridad del Papa. Entonces ese Tomás Cromwell es quien le habla al oído a Enrique VIII. Recuerden que había un canciller allí que era Tomás Wolsey, que era quien quería que Enrique VIII hiciera alianza con Francia. Pero aparece más adelante otro personaje también que se llama Tomás Moro. Tomás Moro es un personaje que hoy en día en muchos círculos pseudoacadémicos lo tienen pues como el gran pensador. Hablan del personaje como un gran humanista, y sí, sí, podemos decir que fue un gran humanista. Todo el humanismo rechaza a Dios, el humanismo está apoderándose de América Latina hoy en día, los partidos políticos humanistas, las corrientes humanistas, um, todo lo que desconoce a Dios. Tiene un gran pensador, un gran, no, yo no diría que es el originador del humanismo, pero un personaje muy influyente del humanismo, que es Tomás Moro, que ustedes saben que escribe un documento que se llama La Utopía. eh, pero Tomás Moro fue un gran detractor de la Reforma Protestante, un perseguidor de Martín Lutero y de William Tyndale, y ya veremos enseguida otras cositas que hizo Moro. Eh, y tanto Tomás Wolsey como Tomás Moro pues están en contra de lo que está pensando Enrique VIII, y cómo así que va a desconocer al Papa, y cómo así que va a desconocer al catolicismo. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Pues le corta la cabeza a Tomás Wolsey y le corta la cabeza a Tomás Moro, porque aquí comienzan a rodar cabezas de todo el mundo. El divorcio pues ya no era necesario, simplemente porque pues al desconocer al Papa y al desconocer al catolicismo, pues no hay autoridad sobre ese matrimonio, y él desconoce ese matrimonio, y Enrique VIII se convierte entonces no solamente en rey, sino en jefe de la Iglesia Anglicana. ¿Recuerdan ustedes allá en la clase pasada cuando hablamos de que los reyes querían tomarse, también influir sobre el poder de la Iglesia? ¿Recuerdan la historia de Becket? Bueno, más o menos lo mismo ocurre acá. Enrique VIII quiere eh, tomarse el poder no solo político, sino tener una influencia sobre la Iglesia, pero ya desconoce al catolicismo. Rueda la cabeza de Wolsey, rueda la cabeza de Tomás Moro, desconocen al Papa, se casa con Ana Bolena, se acoge a la Reforma y se nombra cabeza de la Iglesia en ese momento. Entonces aquí se produce una ruptura, es el cisma del catolicismo muy fuerte en Inglaterra. Eh, digamos que esta iglesia de Inglaterra tiene unas características muy particulares, diferentes a las de otros países que se suman a la reforma, pero quiero hablarles ahora acerca de las características de Tomás Moro, porque ustedes van a escuchar muchísimo hablar de Tomás Moro como el gran pensador. Lo cierto es que Tomás Moro siempre entendió la reforma como una herejía, y una herejía porque amenazaba su poder y su influencia religiosa y política, la que él podía ejercer sobre Inglaterra, porque era un tipo que tenía muchísimo poder político, por supuesto, poder religioso, a través de su relación con el catolicismo. Entonces, junto con Wolsey, destruye a todos los escritos, los libros, los escritos luteranos, los escritos de la Reforma. eh, Ellos se encargaban de quemarlos, de destruirlos, pero también enviaba espías a las congregaciones, a las iglesias cristianas reformadas, que comenzó a llamársele protestantes, protestantes porque protestaban contra todas las atrocidades que estaba haciendo el catolicismo. Entonces la protesta es eso, la protesta es una reacción en contra de un grupo de personas que se dicen que son cristianas, pero que hacen cosas totalmente diferentes. Era evidente que el catolicismo estaba y ha estado en contra de la doctrina realmente cristiana, en contra de lo que enseña la Biblia.
y se encargan de perseguir a los editores, a quienes tenían Biblias, a quienes tenían documentos que explicaran acerca del cristianismo. Y no solo los persiguen, sino que matan a las personas pues, que vendían, que transportaban Biblias o todos los documentos que tenían que ver con la reforma cristiana protestante. Se especializó Tomás Moro en la tortura, igual que lo hizo Wolsey, torturar a los cristianos, interrogarlos, preguntarles de dónde sacaban el material, dónde se reunían. Hay muchos casos documentados de personas que fueron torturadas y quemadas en la hoguera por Moro. Ahí en la imagen les dejo algunos de ellos. Está Hitton, está Bilney, está Byfield. Y ustedes encuentran pues que los cargos por los cuales acusaban a los cristianos era porque poseían Biblias traducidas a otros idiomas y libros que se consideran prohibidos y heréticos. De manera que eh, se estima también que Tomás Moro participó en el homicidio de Tyndall. Luego hablaremos de Tyndall, que fue uno de los grandes hermanos cristianos de la iglesia protestante, de la iglesia reformada, y Tomás Moro participó junto con otros líderes del catolicismo inglés en la persecución de la iglesia cristiana. Bueno, regresamos de ese paréntesis. Seguimos con la historia de Enrique VIII. Enrique se casa con Ana Bolena entonces. Ya estamos viendo cómo nace la iglesia anglicana reformada y es a partir pues, de una parte del deseo de Enrique VIII de casarse con Ana Bolena. Casi que da la impresión de que el origen de la reforma en Inglaterra tiene mucho que ver con las pasiones de Enrique VIII y con sus sábanas, pero lo cierto es que termina cogiéndose la reforma, que se funda la iglesia anglicana y que en todo esto, pues recuerden ustedes a Thomas Cromwell. Bueno, Thomas Cromwell, como acaba de rodar la cabeza del Lord Canciller Wolsey y acaba de rodar la cabeza de Thomas Moro, pues aquí vamos a nombrar canciller, pues se nombra ni más ni menos que a Thomas Cromwell, que queda como el nuevo canciller. Cargo peligroso, pero allá queda Thomas Cromwell con la influencia y con el poder, por supuesto, que se tiene, y se casa con Ana Bolena, pero resulta que Ana Bolena queda embarazada y Ana Bolena no le da un hijo, sino que le da una hija que es Elizabeth. Elizabeth, que más adelante llegaría a ser conocida como Isabel I de Inglaterra, es decir, Isabel. Isabel que le da, Isabel que es una mujer muy, muy importante dentro de esta historia. Ni más ni menos que hay un periodo de la historia de Inglaterra, se llama la historia isabelina o el periodo isabelino. Estamos hablando de esta mujer, de esta gran Isabel I que logró consolidar a Inglaterra y llevarla a ser una gran potencia, una gran nación, no solamente dentro del concierto europeo, sino en general en el mundo. Esta misma Isabel es la Elizabeth es la misma Isabel I, que es hija de Ana Bolena. Bueno, Ana Bolena no le dio el hijo a Enrique VIII y pues otra vez viene la decepción. Hay una película muy bonita que se les estoy mostrando ahí en el centro de la pantalla con Richard Burton y Genevieve Bujold, que se llama así, se llama Ana de los 1000 días, porque es lo que se considera que ella logró. 1000 días más o menos duró viva después de que se casó con Enrique VIII. Ana de los 1000 días. Debe conseguirse seguramente por ahí en internet. Este Thomas Cromwell, que ahora ya es Lord Canciller, pues se da cuenta que su cabeza comienza a correr peligro porque él fue el inspirador de todo este tema de desconocer al catolicismo, de que viene surgiendo la iglesia reformada, la iglesia anglicana, pero al fin y al cabo él es el culpable de haber encontrado el camino para que Enrique VIII se casara con Ana Bolena, y Ana Bolena no le termina dando un hijo, sino una hija, que es Elizabeth, y él comienza a ver peligrar su cabeza y decide hacer una conspiración en contra de Ana Bolena y bajo tortura la hace confesar adulterio.
Entonces le hace confesar que andaba con otros tipos mientras estaba casada con el rey y eso mediante pues esa confesión obtenida por tortura terminan llevando a Ana Bolena a, a quitarle la cabeza también. Entonces ahora nuevamente la cabeza de Ana Bolena en este caso rueda porque bueno, Thomas Cromwell logró eh, hacer pues que confesara su juicio. Recientemente en el canal de National Geographic encontraron las instrucciones que dio Enrique VIII para ejecutar a Ana Bolena. Hay un documento que fue publicado sobre la forma en cómo se decapitó a la segunda esposa. Él incluso solicita que se haga con una espada de ciertas dimensiones para que el golpe fuera certero y también consiguen específicamente a un ejecutor que tuviera mucha habilidad con la espada. Parece que de todas maneras él no quería que sufriera, pero igual tenía unos cargos de alta traición, de adulterio, y eso no podía pasarse por alto, por supuesto. Entonces corre la cabeza de Ana Bolena también. Ahora en esta época en Inglaterra corrían las cabezas de todo el mundo. Era peligrosísimo estar en Inglaterra en aquella época. Decepcionado de todo esto, Enrique VIII conoce a una mujer que se llama Jane Seymour. Jane Seymour no era cristiana, era católica. Pero pues en medio de todo lo que quería era su hijo, conoce a Jane Seymour, se casa con Jane Seymour, lo cual no cae bien dentro de la iglesia, por supuesto. ¿Cómo era posible que el líder, la cabeza de la iglesia reformada, anglicana, estuviera casándose con una mujer católica, si luego acaso no se había hecho todo este proceso de participar en la reforma justamente para poder divorciarse de una mujer católica? ¿Cómo es posible que ahora se case con otra católica? Pero bueno, lo cierto es que se casa con Jane Seymour y Jane Seymour le da a su heredero, le da a Eduardo VI. Jane Seymour era una mujer mmm, debilucha, una mujer que era una contextura muy, 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 realmente muy débil. Una mujer que eh, pálida, lánguida, pero pues Enrique VIII llegó a amarla muchísimo, llegó a ser su gran adoración, entre otras cosas le dio a su heredero Eduardo VI, pero esta mujer era muy débil, era de muy mala contextura física, y después de que nace Eduardo VI se muere a los 8 días. Y esto pues realmente golpeó emocionalmente a, a Enrique VIII, y le dio tan duro esto que duró alrededor de 2 años sin casarse. Es decir, estamos hablando de un tiempo realmente formidable para un personaje como Enrique VIII, que no le gustaba eh, andar sin esposa nueva cada vez que robaba la cabeza de alguna de las anteriores. Pero bueno, dura alrededor de unos 2 años más o menos después de que muere Jane Seymour, pero ya tenía pues a su Eduardo VI, su heredero. Al ver la condición en la que se encontraba el rey, Thomas Cromwell, recuerdan, el Lord Canciller, decide conseguirle una novia nueva, una esposa nueva, y le lleva un cuadro de Ana Cleves. Ana Cleves era una princesa flamenca que en el cuadro se veía absolutamente hermosa. Hagan de cuenta ustedes un Instagram con todos los filtros puestos, más o menos eso fue lo que sucedió allí. Entonces el cuadro lo ha hecho un gran maestro pintor, y le mostraron a Enrique VIII, se la muestran ese cuadro. Él no la ve personalmente antes de casarse, entonces hacen el compromiso allí con los hermanos, le mandan a Ana de Cleves, mandan otra vez. Estos matrimonios, ya les dije, eran por asociación política, y además había mucho dinero de por medio, le mandan muchísima plata también para la dote de Ana Cleves. Pero cuando llega a verla, pues como le habían aplicado todos los filtros del Instagram, entonces lo que se encuentra con una mujer que no era ni parecida a la que estaba en la foto, era una mujer fea, según lo que decía Enrique VIII. Narra la historia que tenía unas marcas de viruela en su rostro
que prácticamente la deformaban hasta el punto de que, y la dentadura parece que tiene una dentadura muy, muy prominente, hasta el punto en que Enrique VIII dice que parecía una yegua flamenca. Hasta ese punto, pues, definitivamente no le gustó. Pero sin embargo, como una cuestión de compromiso, ¿sí? Una cuestión política, pues se casan. Sin embargo, Enrique VIII no consuma el matrimonio, pero pues él se casó, cumplió con el negocio de casarse con ella. Sin embargo, no le gustó, o sea, él no le gustaba y aparece por ahí ni más ni menos que una dama de compañía que estaba rondando por ahí por la corte de una dama de compañía de Ana de Cleves. Entonces comienza a gustarle, esta mujer se llamaba Catalina Howard. Catalina Howard también era católica. Ana Cleves no era católica, era cristiana, pero pues no le gustó, tanto así que en la noche de bodas, pues en la noche de bodas ellos se casan, pero no consuman el matrimonio, y al día siguiente el rey dice, pues antes no me gustaba mucho, pero ahora me gusta mucho menos, después de que la vio en la noche de bodas, como que le gustó menos, y termina eh, dándole un dinero, una indemnización, él la devuelve para su tierra, pero pues al fin y al cabo Ana se fue feliz. Y se fue feliz entre otras cosas porque se llevó una plática, una indemnización, pero no solo eso, sino que se fue con la cabeza puesta y eso ya pues era mucha ganancia en aquella época con Enrique VIII. Entonces ella pues sí, se devuelve, se va con su plática, se va con su indemnización y Enrique VIII comienza a visitar a Catalina Howard y se casa con Catalina Howard. Catalina Howard era católica, una eh, mujer muy, muy bonita, pero muy jovencita, y aquí estamos hablando de que Enrique VIII ya para esta época era un personaje de unos 50 años, un poco más, era un personaje mayorcito. Bueno, tos seca y repentina que no tiene que ver con el COVID, sino porque estoy hablando mucho. Entonces, les decía, viene Catalina, es una niña de 18 años, muy bonita ella, muy agraciadita. Enrique ya era un personaje ya mayor, tenía alrededor de unos 50 años. Y lo que no hizo Ana Bolena, todo lo que decían que hizo Ana Bolena, que no hizo, esta sí lo hacía. Pues Catalina sí tenía sus amantes, si no uno, sino varios, y pues al ser católica, ya digamos la corte que existía en aquel momento tenía una tendencia reformada, pues tenía muchos personajes que la vigilaban, y al darse cuenta pues que Catalina tenía sus amoríos con otros personajes, entre ellos dos que les estoy mencionando acá en el cuadro que está a la derecha de la pantalla, Culpeper y Dereham, quienes fueron acusados y los encontraron siendo responsables de ser amantes de la esposa del rey, de manera que a ellos los ejecutaron también. A Culpeper pues él le fue mejor porque, digamos, le obtuvo beneficios del rey y únicamente le quitaron la cabeza. Mientras que a Denham lo colgaron, lo destriparon, lo castraron, descuartizado y finalmente le quitaron la cabeza también. Luego las cabezas de los dos fueron puestas públicamente en el puente de Londres, ese que sale allá en todas las películas, allá ese mismo puente allá fue donde pusieron las cabezas de este par de personajes y por supuesto la cabeza de Catalina Howard también rodó por causa de esta traición que estaba cometiendo contra el rey. A todas estas, pues el rey había tenido ya una gran cantidad de mujeres, dice la historia que narra la historia que uno envía unos emisarios a visitar una duquesa alemana
y, y ella le manda a decir al rey que con mucho gusto se casaría con él si tuviera una cabeza de repuesto, y esto porque pues ya se había hecho famoso el hecho de que todas las mujeres de Enrique VIII terminaban decapitadas. Hago un paréntesis acá, recuerden ustedes el hijo del rey, el hijo de Enrique VIII, que su mamá se murió porque a los 8 días de haber nacido el niño se murió por lo débil que era. Bueno, este niño también nació así medio debilucho, y es de este personaje quien escribe Mark Twain esa excelente historia que se llama El Príncipe y el Mendigo. Surge aquí con este personaje. ¿Hasta qué punto es cierta o no? Hace parte por lo menos de parte de la literatura. Algunos eh, historiadores refieren que por lo menos parte de la historia fue cierta y que en algún momento el hijo de Enrique VIII se disfraza de mendigo y sale a recorrer las calles y a ver cómo vivía la gente en el reino en aquella época, y que mientras tanto deja a otra persona que lo reemplace allá en el palacio. Hay una historia interesante que narra Mark Twain cuando el hijo del rey llega a la calle y es atacado por algunos personajes que hacen parte de toda la historia del libro, y hay un lord venido a menos que se encarga de protegerlo, y pues él no le cree mucho la historia de que él es el príncipe, y le dice por si acaso, pues que si llega a ser cierto que es príncipe, que le conceda el honor de sentarse en presencia del rey en la corte cada vez que él esté allí. Y lo que ocurre es que cuando el rey se sentaba en la corte nadie podía sentarse delante de él porque enseguida lo mataban, porque pues era una ofensa. De manera que el príncipe le concede ese don, y eso hace parte de la literatura, lo que les estoy contando en este instante. Luego, eh, cuando va a ser coronado el mendigo como rey, porque Enrique VIII comienza ya a morir, entonces el príncipe logra regresar al castillo en compañía de su guardia, de su escolta, de su amigo, y, y por si las dudas, nadie le quería creer que era el rey, por si las dudas le preguntan de algo que solamente él supiera, y él sabe dónde está guardado el anillo real, el que tiene el sello real, y en ese momento pues descubren que realmente él es el rey, y su amigo, el que lo protege, el que lo cuida, eh, se sienta en la corte delante del rey una vez está en el trono, y van los guardias a matarlo, y él les dice que se detengan porque él adquirió ese derecho. Cierro nuevamente ese paréntesis, así como medio literario, medio histórico, y me regreso nuevamente hasta Enrique VIII. Estamos hablando de que Enrique VIII, pues, les he hablado de las esposas de Enrique VIII, pero no les he hablado de la economía, de la política, del ejército. Y Enrique VIII fue un rey que en ese aspecto lo hizo bien y creó una gran flota, la flota que más adelante convertiría a Inglaterra en un imperio. Él comienza a crearla porque tiene cierto periodo de estabilidad, de crecimiento económico. Además, pues como todo el que le llevaba a la contraria, perdía la cabeza, pues logra, digamos, una unidad política, logra una fuerza política y nadie le llevaba la contraria. Eso hizo que ganara mucha fuerza. Más adelante, recuerden ustedes que eh, existió un momento en donde se produce eso que llamamos la ruptura con Roma, porque surge la iglesia anglicana bajo el efecto de la reforma, con las particularidades propias de la iglesia anglicana, pero pues digamos que no dependía específicamente del Papa ni del catolicismo como tal, y muere Enrique VIII dejando como heredero a su hijo, quien tiene que asumir el, eh, el poder, pero este niño no alcanza, digamos, a una edad adulta tampoco, muere alrededor de los 15 años, de manera que um, se genera un vacío de poder. Mientras había estado, eh, recuerdan, después de que había rodado la cabeza de Catalina Howard, Enrique VIII, ya siendo mucho más mayor,
si con ella ya era mayorcito, pues, y la gente no vivía demasiado en aquella época tampoco. Se consigue otra mujer, ya digamos siendo él un poco más estable, ya no quería pues esas mujeres eh, que le satisfacieran físicamente, comienza a conseguir a una mujer más bien que lo acompañara durante sus últimos años. Y en esos últimos 5 años lo acompaña esta mujer que se llama Catalina Parr. Se casa con Catalina Parr, llega a ser reina de Inglaterra y reina de Irlanda. Y ella pues una mujer que no tenía tanto interés en temas de... Ya era una mujer mayor, no está interesada como en esas mismas cosas que podía interesarle a otras de las anteriores esposas de Enrique VIII. Lo convence para que haga traer de nuevo a Palacio a sus otras hijas. Recuerdan a las que se habían sido retiradas de Palacio porque pues habían decapitado a sus mamás. Estoy hablando de María y estoy hablando de Isabel. Pero como se murió el heredero, murió jovencito el heredero, entonces ocurrió lo que siempre habían estado intentando evitar y es que se quedaran sin un heredero varón. Como Catalina Parr no tenía problemas con las niñas, las hace llevar a Palacio y ellas conviven allí en Palacio. La mayor era María, por supuesto. María era católica, recuerdan que era hija de Catalina, entonces, y Catalina era católica, a pesar de que él había establecido la iglesia protestante, anglicana, y ya llevaba cierto tiempo, ciertas décadas de estar instaurándose en Inglaterra, pero de todas maneras María pues era católica, así como su mamá, Catalina, era católica. Y en Inglaterra no hay ley sálica, como si recuerdan ustedes que les mencioné en la clase anterior, hablamos en Francia, la ley sálica. La ley sálica decía que no podían ser herederos al trono los hijos de las mujeres, pero en Inglaterra no tenían ese problema. Resulta que María termina casada con Felipe II, y en ese momento Felipe II era rey de España. O sea, terminó ocurriendo todo aquello por lo cual eh, Enrique VIII había comenzado a matar a sus esposas, que era por el hecho de que no querían no se perdiera la línea sucesorial y mucho menos pues que terminaran aliados con España. Entonces María, siendo católica, termina casada con Felipe II, que además era rey de España, intentando evitar la alianza con el trono de España. Entonces ahora termina el rey de España prácticamente siendo rey de Inglaterra también, en este caso como heredero consorte. María Tudor terminó siendo, por supuesto, María I de Inglaterra, casada con Felipe II, rey de España, pero con un problema, y es que María resultó siendo estéril. Esta María fue la mujer que se encargó de perseguir a los cristianos de aquella época, pero de una manera espantosa que más adelante en otra clase les voy a narrar detalladamente todo lo que ocurrió ahí alrededor de eso. Fue una mujer absolutamente sanguinaria, mala y, y absolutamente mala como María I de Inglaterra, pocas en el gobierno. Pero no tuvo hijos, fue estéril, de manera que no pudo darle hijos a Felipe II, y como no tuvieron herederos, esto hizo un cambio importantísimo para los destinos de Inglaterra, porque si ellos hubieran tenido hijos, pues básicamente España hubiese terminado por absorber a Inglaterra por fuerza de un heredero que tenía como papá pues a un rey español. Pero María no pudo tener hijos, de manera que mueren sin hijos, y al morir sin hijos, entonces le toca por línea sucesorial el gobierno, la corona, a Elizabeth. ¿Recuerdan ustedes la hija de Ana Bolena, Elizabeth, quien llega a ser Isabel I, de quien les hablé también hace un rato, diciéndoles que existe un periodo entre la historia de Inglaterra que se llama el periodo o la era isabelina, una mujer que realmente hizo grande a Inglaterra, que llevó a Inglaterra a los más altos lugares de la política internacional y mundial, por supuesto. Es esta Isabel I.
la hija de Ana Bolena. Termino con esto, y es que después de Isabel I de Inglaterra, ella, cristiana por supuesto, ella sí era cristiana, tuvo como sucesor a Jacobo I. Este Jacobo I nos interesa a nosotros porque es en esa época que aparece Erasmo de Rotterdam. ¿Recuerdan por allá en las primeras clases cuando hablábamos de hermenéutica les alcancé a mencionar Erasmo de Rotterdam y la traducción que hizo, que se llamó el Textus Receptus? El Textus Receptus fue el documento base que sirvió para la elaboración de la King James, que es la Biblia más famosa en idioma inglés. Esta fue encargada por Jacobo I. Este Jacobo